Va a quedar grabado y disponible dentro de nuestra página web, que es dsilatam.com/webinar, ¿ya? En esa parte, ustedes van a poder revisar incluso webinars anteriores, ¿no? En donde tanto Cristian como Felipe nos han presentado varias temáticas, ¿ya? Y la idea es que también nos envíen sus preguntas y respuestas en la parte de QA, ¿ya? Esa parte de QA, ¿dónde está? Porque depende de qué dispositivos estén conectados, pero en el dispositivo en desktop debería estar abajo, en la sección de QA, y hay otra sección de chat. ¿Okay? La de chat ya la acabamos de probar ahí, saludando a todos nuestros amigos, ¿no es cierto?, desde todo Latam y el Caribe. Y hay otra que está la sección de justamente preguntas y respuestas. En los dispositivos móviles está en el más, ¿no es cierto?, los 3 puntitos, y ahí van a poder encontrar la parte de QA, ¿ya? Para que ustedes puedan hacer sus preguntas y podamos también entonces responder en torno a ello, ¿no? Porque ahí vamos a ir ordenando las preguntas. Sean todos muy bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros acompañándonos, les damos la bienvenida a este webinar, y ya probamos la parte del chat, voy a probar una parte de la encuesta, ¿no? Porque nosotros tomamos datos para poder después, ¿no es cierto?, ir recopilando esta información, y déjenme hacerles una votación de qué área nos van acompañando, ¿ya? Para probar justamente este tema de las votaciones, ¿sí? Entonces, va a lanzarse una votación en su pantalla, ustedes apretan enviar, y con eso nosotros nos vamos, bueno, tanto los invitados como yo, nos vamos haciendo un poco idea de qué área y cuál es el foco de los asistentes hoy día, ¿no? Bueno, va ganando con casi un 50%, más allá de un 50, casi un 60%, de tecnología de la información, ¿no? De TI. La segunda, por muy lejos, al parecer, está consultoría, que está con un 11 o un 10%. Después lo sigue operaciones, finanzas, con un 6%. Pero por muy lejos, la tecnología, ¿no? Y consultoría. Entonces, para que se hagan ahí una idea también, Felipe, Cristian, que nos acompañan hoy día, de qué área nos acompañan. ¿Dale? Voy a finalizar, entonces, súper bien. Muchísimas gracias por eso, por las votaciones, ¿ya? Con eso nos hacemos una gran idea de qué área nos acompaña. Como les decía, miren, bueno, ahora cambiaron las posiciones. 50% de TI, 12% de operaciones, 12% de consultoría, ¿de acuerdo? Y 6% de finanzas. Entonces vamos a finalizar las votaciones. Ya. Vamos a finalizar esas votaciones. Muchísimas gracias por eso. Y ahora, sin más, quiero presentar a ustedes al moderador, los dos presentadores, ¿no es cierto?, de esta etapa. Los dos presentadores van a ser Felipe Siemens, ¿no es cierto?, que es director académico de Data Science Institute, tiene un doctorado en St. Gallen, ¿no es cierto?, y es investigador. También es escritor, poeta, ¿sí?, profesor de baile, salsa, para que ustedes también vean la plasticidad que tenemos dentro de este cuerpo de invitados. Y por el otro lado, un hombre más serio, como Cristian, ¿no es cierto? No, mentira, también tiene su ductilidad también Cristian, ¿no es cierto? Cristian Briones es director de Cultura Ágil, de Innova Ágil, tiene un MBA en la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un magíster en Marketing y Dirección Comercial en IED, y es co-creador del primer módulo mundial, ¿no es cierto?, de Scrum para auditoría y certificación internacional, Scrum Manager, pero también, ojo con esto, también es el creador de Scrum Analytics, porque es primera vez que se está dando este tipo de temas, ¿no? Así que los dejo, encantado de tenerlos acá, tanto Cristian como Felipe, y espero que nos deleiten ahí con la presentación como siempre, ¿no? Bienvenidos Cristian y Felipe. Los dejo, ya voy a liberar aquí para que ustedes puedan presentar. Muchas gracias, Gerso. Listo. Don Felipe, todo suyo. Listo. Bueno, siempre gracias, Gerso, por la presentación, la verdad, nunca me habían presentado de manera tan amplia. Pero hoy día vamos a enfocarnos a un área específica que hemos desarrollado en Data Science Institute y que hemos venido presentando la última semana,
debido a que hemos hecho una alianza muy importante con Innova Agile, que es la organización que lidera Cristian, y que hemos, para integrar todo el tema de analítica de datos a la metodología Scrum y particularmente la necesidad de las empresas en digitalizarse. Y hoy en día nosotros que trabajamos en el ámbito de consultoría y capacitación al interior de las empresas, en cómo ayudarlas a hacer esta transición hacia utilizar datos, nos hemos dado cuenta que el problema es mayormente cultural. Y por eso que nos unimos con Innova Agile para desarrollar una metodología que le llamamos Scrum Analytics, que la idea es introducírsela hoy día, para que ojalá se entusiasmen a una certificación que nosotros estamos realizando prontamente. Entonces, la presentación se divide en tres partes. Primero, cuáles son las empresas basadas en datos y la importancia de esto. Luego, hablar de las culturas organizacionales digitalizadas para terminar con Scrum Analytics como metodología, que eso va a ser algo que va a presentar más que nada Cristian. Entonces, Cristian, si me ayudas con la siguiente diapositiva. Lo que nos ha reflejado en gran parte la época, los últimos meses que hemos vivido, ahora que estamos pudiendo racionalizar por fin nuestra experiencia de los últimos meses, y yo que mi primera formación es de economista, es que los datos nos están empezando a entregar información interesante respecto a qué significó realmente la pandemia en términos económicos. Nosotros vemos en los medios de comunicación, ¿no sé, este tipo de imágenes, por ejemplo, muchas veces de solidaridad, como se muestra en la derecha, también de mucho miedo en algunas organizaciones de retail, pero que los clientes se quedan comprando, y tenemos también todo un mundo digital nuevo que ha emergido, hasta con máscaras, modelos con máscaras que se muestran ahí en la foto, y un mundo digital que ha emergido, pero en realidad esto lo que significa es que han cambiado profundamente las reglas del juego. Nosotros antes el tema digital era un querer tener, pero hoy en día no es un querer tener, es un must, es algo que todas las organizaciones deben tener. Y a mí me tocó liderar en lo personal una investigación con el Aspen Network of Development Entrepreneurs, ANDE, que es una organización que se enfoca en cómo apoyar el emprendimiento a nivel latinoamericano y asiático y también africano, que está localizada en Estados Unidos, en la cual nos dimos cuenta que las empresas latinoamericanas no estaban quebrando, pero sí estaban haciendo todo un esfuerzo hacia la digitalización. Es decir, y le estoy hablando de una muestra de 5.000 empresas, más de 80% de las empresas demostraron perder toda competitividad en este nuevo cambio de las reglas del juego. Es decir, lo que realmente significó este coronavirus a nivel económico, significó una economía latinoamericana debilitada, debido a que antes nosotros podíamos decirle que no a la digitalización y la innovación. Y hoy en día, la parte buena de la pandemia para los que nos dedicamos a esto, es que ya no hay cómo escapar, ya no hay cómo decirle que no a la digitalización, porque hoy en día es ahí donde se va a competir, donde van a competir las empresas. Y pensemos que nuestras economías tienen más de un 95% de pymes por lo menos. Incluso las economías más ricas como Panamá y Chile también son países que tienen más de un 95% de pymes, que son las que rigen la economía. Entonces, nosotros tenemos que hacer un cambio acá muy importante si queremos, y profundo, si queremos ser competitivos en esta era digital que ahora sí que comenzó. Cristian, ayúdame con la siguiente diapositiva. Pero hay muchas empresas que vienen trabajando esto hace mucho tiempo. Obviamente, todos conocen las de la derecha, Amazon, Uber y Facebook, que son empresas que en gran parte fueron los más visionarios. Amazon partió en los años 90 viendo los datos como el centro de su modelo de negocio. Partieron con un modelo de negocio basado en libros, pero ellos en el camino se dieron cuenta que ellos todo lo podían vender a través de plataformas digitales, y hoy en día Amazon es el retailer más grande del mundo. Pero más importante que eso, ellos se dieron cuenta que tenían que trabajar los datos tanto a nivel de eficiencia operativa como de conocimiento de cómo el cliente se comportaba en la plataforma, para ir conociéndolo mejor y haciéndole recomendaciones. Uber va en la misma línea. Uber es una aplicación que lo que hace es más bien modernizar todo lo que es el transporte de personas.
Al final, Uber no es que vino a reemplazar a los taxis, es toda una revolución en términos de la movilidad. Y cómo también los datos le permiten hasta monetizar de mejor manera al cliente. Uber lo que hace es cobrarte un diferente precio dependiendo de la hora, dependiendo del lugar de que tú estás, y de esa manera monetiza más y es capaz de aprovechar e individualizar las disponibilidades a pagar de cada uno de nosotros. Facebook, por otro lado, fue la primera red social que emergió y que al final se ha ido apoderando de otras redes sociales como Instagram, y que realmente ha revolucionado en gran parte el tema del marketing. Cómo nos acercamos, o por lo menos vamos captando leads desde esas redes sociales, vamos también generando una imagen, y vamos de esa manera relacionándonos con los clientes de mejor manera. Pero esto no solamente pasa en los países desarrollados. Yo muestro acá un ejemplo que yo muestro en varios webinars que ustedes pueden encontrar en la red, que es una empresa chilena que se llama Not Company. Esta empresa acaba de recibir una inversión de millones de dólares, no recuerdo el monto ahora, de Jeff Bezos, de Amazon, para incrementar su internacionalización, que ya comenzó en Chile hace unos 4 años atrás, y ya está por Colombia, México, y va prontamente a entrar a Estados Unidos. Y lo que hace esta empresa es utilizar el machine learning, el aprendizaje automatizado de las máquinas, para reemplazar los productos, todos los productos hechos en base de carne, reemplazarlos con elementos vegetales, pero que tengan el mismo sabor. Y de esa manera eliminar la producción de carne, que es, para los que no saben, la producción de carne ganadera, es uno de los grandes contaminantes y de los más importantes emisores de carbono, que es una parte importante del cambio climático que estamos experimentando. Entonces, él dentro de su misión lo que quiere es reducir el consumo de carne y reemplazando todos los productos de esta manera, pero en base a Machine Learning que le permite encontrar estos ingredientes vegetales que pueden ir reemplazando esto. Entonces trabaja con un equipo súper complejo, que a mí me encanta, de chefs, de cientistas de datos, de psicólogos, de ingenieros en alimentos, de diferentes personas que están en torno a los datos reflexionando primero en cómo hacer que este producto sea reemplazable y sea rico, y así satisfacer por el otro lado los clientes que están en búsqueda de nuevos de consumo más sofisticado en términos alimenticios. Yo, por ejemplo, soy uno de ellos. Yo tuve toda la década de mis 20, yo les comparto a ustedes, con problemas al estómago durante 10 años todos los días de mi vida. Y eso fue solamente cuando empecé a invertir más en alimentos sanos, de cierta manera. Yo como sin gluten, todo tipo de alimentos sanos, reduzco la cantidad de carbohidratos, todo este tema, que mis problemas desaparecieron. Entonces yo soy un gran consumidor de este tipo de compañía. Comentarles que Notco, cuando recién salió al mercado, se demoró 3 días en vender toda la producción que habían hecho meses atrás. Entonces muestra esto una compañía chilena, también el potencial de Latinoamérica en hacer estas cosas. Y crecientemente que estamos entrando en una economía global, nosotros vamos a competir en una economía digital global. Y eso es algo que tenemos que entender profundamente lo que quiere decir. O sea, nosotros hoy en día en Latinoamérica vamos a tener 2 opciones. Vamos a tener la opción de tomar caminos de proteccionista, ¿vale? Que esto cerrarse, llegando al extremo, como por ejemplo países como Venezuela, que son casi economías aisladas. El caso de Argentina también puede ser bastante extremo, hoy por hoy. A realmente ser capaces de empoderar a nuestros ciudadanos para que emprendan y sean capaces de competir en esta economía digital. Entonces estamos realmente en un momento bien gravitante que, como dijo Cristian en un webinar anterior, fue empujado por el coronavirus. Lamentablemente, nuestros gerentes, nuestros líderes empresariales no llevaron a cabo la digitalización, digamos las cosas como son. La cantidad de empresas digitalizadas en América Latina ante el coronavirus son bajísimas, por decir nulas. Los que ponen las empresas que ponen en el core de su negocio el tema digital, centralizándose en el cliente y al mismo tiempo teniendo una cultura organizacional en base a datos, han sido muy pocas porque se creía que no teníamos que competir tanto acá. No, eso era algo de los gringos. No, eso era algo de los europeos, de la economía realmente innovadora. Y a mí de lo que me alegra, la verdad, yo que me he dedicado al tema de la innovación casi toda mi vida,
es que lamentablemente el ser humano funciona a través de crisis y esta crisis vino a traer a Latinoamérica una presión de digitalización de la cual no podemos escapar. Cristiana, yo hago la siguiente diapositiva. Entonces, el gran desafío que enfrentan las organizaciones, yo quiero acá resaltar algo que también he dicho en ocasiones anteriores, es un desafío cultural, no es un desafío técnico. Usualmente se cree que el tema de analítica de datos, inteligencia artificial, machine learning, es un tema exclusivamente técnico. Y yo el gran aprendizaje que he tenido los últimos 5 años trabajando de la mano codo a codo con Gerso, que es un experto en analítica de datos, es que esto no es así. La gran barrera que se enfrenta al interior de las organizaciones para pensar en torno a datos, generar infraestructura analítica de datos que sirva y que alimente la estrategia, son las mismas personas que están al interior de la organización. Porque lo que nosotros necesitamos es tener una cultura que interaccione entre el dato y la persona. Y que esto es algo profundamente radical en la manera que estamos acostumbrados a trabajar. Es un cambio radical. ¿Cómo hacemos que nuestra interacción con las máquinas cambie? ¿Qué hace la máquina? ¿Qué hago yo? ¿Hasta qué punto le entrego este análisis de datos y toma de decisiones a la máquina automatizada? Y esto es algo, como les digo, de lo cual ya no podemos escapar. Empresas como Notco, les invito a revisarla, son un ejemplo de esto. Tenemos empresas más grandes, incluso nosotros tenemos en nuestra página web un webinar de Entel, que es una empresa de telecomunicaciones mucho más grande que está haciendo estos esfuerzos. Ahí tuvimos en ese webinar al Head Digital Officer de Entel, mostrando como los cambios que se están requiriendo y como él nos contaba incluso que este era un cambio cultural. Este era un cambio cultural que a él le costaba mucho llevar a cabo y era un cambio hasta a veces muy doloroso. Entonces yo acá, principalmente a las personas de TI que están escuchando, decirles que esto obviamente es un cambio tecnológico gravitante, de tener la infraestructura tecnológica para capturar datos, procesar datos, automatizar datos y entregarlo en la toma de decisiones. Pero principalmente esto es un cambio cultural, porque lo que les pasa a las áreas de TI es que a pesar de lo bien que puedan trabajar las bases de datos, si no tenemos empleados que saben de la importancia de los datos, que todo el tiempo están pensando qué datos yo requiero para tomar una decisión, y llevar esta cultura a eso, más aún trabajando cada uno desde nuestras casas, como está pasando en muchas empresas actualmente, es algo que es un cambio cultural profundo. Entonces, para aprovechar los datos que están al alcance en esta economía digital, en este cliente que yo pueda a través de un teléfono saber dónde está, en qué lugar, qué es lo que desea, o a través de su comportamiento en línea, o a través de su comportamiento también físico, a través de plataformas, por ejemplo, innovadoras de video analytics, que yo puedo ir registrando imágenes, que es algo que veríamos en la certificación, por ejemplo, es algo que, como les decía, requiere un cambio profundo a nivel cultural y de las personas. Entonces, lo que nosotros el paso que estamos haciendo es el paso a estrategias basadas en datos para abordar un mundo cambiante y complejo. Necesitamos información para decisiones, información para competir. Acá el que conoce mejor al cliente es el que va a ganar. Si Amazon gana, es porque conoce mucho mejor al cliente que cualquiera de su competencia. Y a mí en lo personal me molestan mucho estos argumentos éticos de que no, Amazon ahora es muy grande. Bueno, Amazon es muy grande porque ha hecho bien la pega. Bueno. Digamos las cosas como son. Y de pronto yo que soy un escritor también, parte de mi vida, además de académico, y trabajando en este tema de tecnológico e innovación de analítica de datos, yo a mí lo que me cansa mucho, por ejemplo, el tema de los libreros llorando, que no, que por qué las librerías están muriendo, cuando en realidad si están muriendo es porque hay otros que están haciendo mejor trabajo en términos de venta de libros, incluso en la industria del entretenimiento. Hoy en día enfrentamos un aumento de la industria del entretenimiento brutal, pero también que trabaja en torno a datos. Piensen en un Netflix. Como Netflix a ustedes le está dando recomendaciones todo el tiempo. Yo antes no era una persona que veía tantas series y hoy en día soy mucho más, a pesar de seguir siendo un gran lector. Pero también yo veo en mí el cambio en cómo yo me entretengo y en cómo yo tengo diferentes ofertas de empresas que me van conociendo mejor.
Y acá tenemos que salir de un paradigma ético que a mí me molesta mucho, a pesar de que yo trabajo en temas de desarrollo sostenible, profundo, y creo profundamente en el desarrollo sostenible, pero no creo en estos argumentos éticos que dicen, ah, no, es que esto es, la empresa se está aprovechando de uno. Una empresa cuando hace analítica de datos de manera correcta, lo que hace es ofrecerme una relación win-win. Es una relación en la cual yo gano y ella gana. Nadie nos tiene una pistola en la cabeza para comprar Netflix. Nadie les pone una pistola a ustedes para comprar en Amazon. Nadie les pone una pistola para comprar Uber. Es más bien una relación win-win que se otorga y que se hace a través de empresas que conocen muy bien nuestros comportamientos y que saben ofrecerlo a algo en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema de esta transición? El problema de esta transición es que puede haber una generación de un desgobierno de los datos y de las formas de análisis. También puede haber una duplicidad de esfuerzo, duplicidad de fuentes, duplicidad de formas de cálculo. También puede haber una excesiva mirada técnica. También, como lo dijimos antes, hay una resistencia cultural al interior de las organizaciones. También pueden haber egoísmos entre departamentos para compartir sus datos y pensar la organización como un todo. Es decir, esta transición se enfrenta a variados e intensos problemas que se enfrentan y que tienen que ser sobrepasados y abordados a través de una metodología que nos permita hacer esto. Y nosotros como Data Science Institute nos enfrentamos con tantas empresas que enfrentan esto y nosotros dijimos no, nosotros tenemos que acá armar una metodología que tiene que facilitar este cambio al interior de las empresas. Y ese es el gran desafío, yo te diría ahora que enfrentamos, que Cristian, si me ayudas con la siguiente, es el desafío que enfrentamos entonces ahora es poder transformar las estrategias de empresas a modelos de negocio basados en datos. Y en dos líneas. Primero, en un lado, enfocarse en una cultura centrada en el cliente y que se basa en datos. Cómo yo soy capaz de capturar datos de comportamiento de diferentes clientes, generando arquetipos, y de esa manera ofrecerle algo en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Yo obviamente siempre haciendo que para el cliente esa captura de datos no sea ofensiva o que él esté abierto a esa captura de datos. Segundo, una eficiencia operativa y procesos basados en datos. Lo que hace Amazon, por ejemplo, es tener en sus bodegas un montón de cámaras para ir registrando de qué manera se va eficientizando el proceso en sus bodegas. ¿Vale? Ahí si quieren me pueden hacer unas preguntas éticas, yo tengo mi mirada ahí respecto a eso, pero que mire, comparan como a través de Video Analytics vas viendo cómo sus empleados se van comportando y de esa manera van registrando su calidad de eficiencia operativa y van poniendo las nuevas métricas de éxito. Entonces, la analítica de datos en este primer punto esta transformación se basa en dos partes. Primero, en una cultura centrada en el cliente y que se basa en datos. Y segundo, en una eficiencia operativa y procesos basados en datos. Son dos líneas diferentes. Segundo lugar, el desafío es tomarse en serio la competitividad en la economía digital. Acá muchas empresas piensan que competir en la economía digital es poner una página web y listo, estoy digital, se acabó, esto se va a vender solo. No, ¿estás haciendo analítica de datos sobre la gente que visita tu página? ¿Cómo divide arquetipo? ¿Cómo estás entendiendo mejor a tu cliente en cómo se comporta en tu página? ¿Cómo hacen la alteración de datos en tus redes sociales con la página web? ¿Cómo mezclan marketing digital con marketing no digital? Hay un montón de variables ahí que no se están viendo y que nosotros creemos porque realmente hasta ahora las empresas no se están tomando en serio la competitividad en la economía digital. Y por último, el desafío, y acá que los voy a dejar con Cristian, e integrar la analítica de datos con un mindset ágil. Es decir, la analítica de datos no alcanza su potencial valor si no somos capaces de construir una cultura organizacional basada en datos y que permita tener una cultura rápida, innovadora y que todo el tiempo está pensando en cómo conocer mejor al cliente, mejorar su eficiencia operativa. Aprovechar también el potencial de los empleados que tiene. Estos son los tres desafíos. Cristian, te dejo con la siguiente parte. Muchas gracias, Felipe. Desafío. Aquí está el desafío. Esencialmente, lo que plantea Felipe es absolutamente cierto. El desafío desde la perspectiva que yo lo veo está en cómo vamos a construir esa cultura cliente céntrica,
¿Cómo vamos a construir esa cultura en la que los equipos internos son los creadores de valor en este entorno de digitalización? Y acá quiero ser bien claro, hay que separar la digitalización de la transformación digital. Me he encontrado con no pocas personas que dicen, no, si ahora ya nos transformamos digitalmente. ¿Por qué? Porque hacemos todas nuestras reuniones por Teams, por Zoom, y porque pagamos $10 mensuales por un CRM que no usamos. Eso no es. Cuando hablamos de mindset, hablamos de cómo pensar, cómo transformamos esta transformación digital, estas nuevas competencias, este nuevo comportamiento en el pilar de la empresa, en la forma en que nos va a llevar a hacer las cosas. Y de ahí vamos a implementar todas las tecnologías que sean necesarias. ¿Ok? Lo difícil de eso es que estamos hablando, por lo tanto, de cómo cambiamos a las personas. Y más que a las personas de cargo de empresa, es cómo cambiamos con las personas. Cómo motivamos a nuestro equipo a generar este valor. Porque en teoría no he encontrado a nadie que me diga, oye, pero qué mal, no podemos tener al cliente al centro, no deberíamos ocupar analítica. Todo el mundo dice, sí, pero ¿cómo lo hago? Y la verdad que cuando nos caemos en hacer eso es principalmente porque no estamos pensando en personas. Y las personas tenemos una curva de cambio que es sumamente clara. Y pasamos por todas las etapas. Y nuestro equipo, si tú le mandas un memo, te va a decir, bueno, ya, te va a decir que loco, te va a decir, estás loco. No sé, da lo mismo. Pero lo que es claro es que va a pasar por las etapas. Y entonces el desafío no es solamente cómo construir la metodología, la tecnología, cómo usarla, sino que cómo transformamos a nuestras personas en seres ávidos de utilizar y de aprovechar esos cambios que están viniendo. Cada uno de estos se relaciona además con distintas partes de nuestro cerebro, que los vamos a ver en la certificación, para poder entender realmente de dónde viene y de dónde van los cambios. Y cuando hacemos, lo voy a pasar muy rápido, la verdad que lo vamos a ver en detalle en la certificación, pero cuando hacemos cambios, el que sea, cuando estamos hablando de cambios adaptativos, cambios que son de largo plazo, cambiar el mindset, tenemos que ser capaces como equipo constructor, como equipo que está promoviendo, tenemos que ser capaces de movernos acá, en este umbral que de aquí hacia abajo nos vamos a aburrir y de aquí hacia arriba nos vamos a estresar. El ejecutivo bueno es aquel que es capaz de mantener a su equipo en este umbral. Porque es un lugar en el que tú te sientes motivado, en que te sientes emocionado con lo que estás haciendo, pero no te sientes presionado al nivel de dormir mal. Esencialmente, cuando nosotros somos capaces de entender bien cómo cambiamos, podemos entender el cómo podemos hacer para generar esos cambios. ¿Y por qué llegamos a la conclusión de que ya definitivamente hay que cambiar? Porque los proyectos hoy día tienen este nivel de resultado y es nefasto. O sea, el 11% de los proyectos mayores a 3 meses en las empresas son exitosos. Se define por tal: cumplió el alcance, cumplió el tiempo y cumplió el presupuesto. O sea, salió como la carta Gantt número 1. Estamos hablando aquí, estamos hablando de una metodología tradicional que usa carta Gantt. El 60% tiene problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Tuvimos que cambiar el alcance, ¿salió más caro o salió más lento? Uno dice, sí, la verdad que sí. Cuando uno mira su experiencia, yo fui ejecutivo por 20 años, dice, sí, esto es así. Y el 30% son fallados. O sea, proyectos que en algún momento alguien dice, ¿sabes qué? Hagamos la pérdida, no sigamos avanzando en esto. No perdamos más plata. Cuando hablamos de agilidad, cuando hablamos de metodologías ágiles, la cosa mejora. Pero acá hay un punto bien importante que es este de acá, que uno dice, oye, ¿por qué no cambia tanto el problemático? La respuesta es súper sencilla, porque los problemas los ponen las personas. Los problemas las ponemos las personas. Y la mayoría de las empresas no estamos trabajando, perdón, la mayoría de las empresas no están trabajando realmente en el cambio del mindset de su equipo, sino que sigue más preocupado de establecer KPI, de establecer mediciones, que de ayudar a su equipo a entender esta nueva forma de gestionar, esta nueva forma de desarrollar los modelos de negocio y esta nueva forma de ser cliente céntrico. ¿Ok? Y entonces, cuando trabajamos con agilidad, cuando trabajamos concretamente con Scrum, la gran diferencia está acá. Acá tengo mucha gente de TI, así que por lo tanto saben de proyectos.
Cuando hacemos un proyecto tradicional, acá se junta un grupo de personajes muy inteligentes, notables, normalmente gerentes, que creen que saben lo que se necesita y que por lo tanto definen lo que se necesita y lo que se va a hacer. Contratan a un grupo de especialistas, ese grupo de especialistas construye su propuesta de proyecto y empieza a construirse y se construye, se construye, se construye, se construye y al final tenemos una entrega. Hasta ahí estamos de acuerdo, supongo. ¿Cuál es el problema de esto? Mientras más largo sea el plazo, más aumenta la incertidumbre de que vayamos a lograr realmente lo que dijimos que íbamos a hacer. ¿Por qué? Porque desconozco la realidad de muchos de los países que están acá. Conozco a varias. Pero acá en Chile yo no estoy capacitado para decir en 2 meses más qué va a pasar. No sé si vamos a estar en oficina, si vamos a seguir encerrados, si vamos a estar en un régimen semicarcelario de semi-encierro. No lo sé. Y sin embargo tengo que seguir proyectando los proyectos de mi empresa. Tengo que seguir siendo capaz de decir, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Y como eso no lo puedo hacer de largo plazo, en Scrum lo hacemos de corto plazo, en los sprints. Esencialmente, planeamos, construimos, entregamos y volvemos. Y volvemos siempre en un proceso de aprendizaje, que es algo que se hace poco. Tenemos que ser capaces de aprender, porque cuando nos revisamos, cuando nos preguntamos qué hicimos bien, qué es lo que podemos mejorar, es cuando realmente el equipo se empieza a transformar en equipo y cuando realmente somos capaces de cambiar el mindset. Entonces no se trata de cambiar solamente metodología, se trata de cambiar la forma de ser, se trata de ser coherente con el propósito, se trata de ser capaz de hablar del cambio y si voy a hablar de cambio porque estoy buscando el cambio. Se trata de buscar la variable principal en el equipo, en la empresa, la variable principal para darle valor a nuestros clientes. Se trata de que con ese propósito seamos capaces de construir una nueva forma de hacer, súper importante. O sea, tenemos que redefinir el ser, qué somos, para poder redefinir el cómo hacemos. Y muchas veces las empresas se quedan en el cómo hacemos y en el qué hacemos. Porque la pregunta del por qué lo hacemos es mucho más compleja. Pero es la pregunta que las empresas exitosas han respondido bien. Y para esto hay un montón de herramientas, metodologías, sistemas que por favor úsenlos. Pero úsenlo sabiendo usarlo, porque muchas veces pasa que se usan mal, se utilizan mal y entonces terminamos diciendo, ¿viste que la agilidad no funcionó? Y no es culpa de la empresa, ojo, muchas veces es culpa de las empresas que nos dedicamos a hacer agilidad y acompañar agilidad, porque tenemos un gran conflicto en cuanto a que normalmente uno se encuentra con empresas que lo único que quieren hacer es vender lo que saben hacer y creen que eso es para todo. No funciona así. Si quieres algo que sea para todo, acompaña a tu equipo en desarrollar sus competencias. Acompáñalo en desarrollar la agilidad. Muchas veces, oye, yo no tengo equipo para hacer Scrum. Ningún problema, sea ágil. Se puede. Pero la metodología ágil, la metodología Scrum requiere algunas condiciones. Bueno, hay que cumplirlas, punto. Pero eso no significa que no pueda ser ágil. ¿Ok? Utilicen lo que nos está dando hoy día el mercado. No se trata de construir un Fantasyland, perdón, un Disney en la oficina, que muchas veces hay empresas que se dedican más a construir una oficina bonita. Mira, puse por acá unas mesas de videojuegos, acá pusimos café. Oye, ¿y el espacio para trabajar? No, si ahí están. Porque esencialmente parece que está como de moda, si todos queremos ser un poco Google. No se trata de ser Google, se trata de desarrollar un entorno que permita relajarse, que permita el ser creativo, pero que sea productivo. El caso más extremo me pasó en una empresa que me dijeron, Cristian, no funcionó la agilidad. ¿Por qué? Porque nosotros, mira el lugar que hicimos, armar un lugar maravilloso, y además dejaron que la gente fuera bastante libre. El problema es que entonces, en la tarde, había un par de personas que jugaban fútbol entre medio de los mesones de trabajo. Tú comprenderás que si hay una persona pegándote patadas permanentemente o una pelota que te pega en la silla, no es fácil concentrarte. No se trata de eso, se trata de saber decir y distribuir, mira, este espacio es para pasarlo bien, este espacio es para trabajar y tenemos que ser productivos. ¿Cómo lo hacemos? Construyendo relaciones de calidad. Y para construir relaciones de calidad hay que cuidar a las personas, no solo al equipo. Muchas veces los ejecutivos
se preocupan más del equipo que de las personas que componen el equipo. Ahora vengo tuve toda la mañana en un taller con un equipo de un diario chileno. Bien interesante, porque la verdad el comentario final fue, mira, sabes que nunca, en los últimos 6 meses, desde que quedamos encerrados en Santiago, nunca en los últimos 6 meses habíamos conversado como personas. Siempre habíamos conversado como profesionales, como resultado, y resulta que lo que les faltaba era, bueno, ¿cómo estás? No, mira mi producción, no, no me importa tu producción, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cuáles son tus miedos? Y eso permite aumentar el compromiso con la empresa. Eso permite aumentar y entender el por qué mi empresa tiene que ser empresa céntrica, o sea, cliente céntrico, y por qué yo me tengo que comprometer con los resultados que lleva a lograr. Esto requiere sinceridad, requiere apertura, requiere ser capaz de sincerar algunas cosas que nos pueden doler. Ojo, algunas cosas que no quiero decir. Muchas veces los jefes, especialmente los más viejitos, tienden a creer que si yo muestro que tengo miedo, que estoy mal, que estoy durmiendo poco, lo que sea, entonces mi equipo me va a respetar menos. Mentira, te vas a valorizar como persona. Desafíos y plantear los equipos desde plantear los desafíos desde el equipo. Este es bien entretenido. Yo normalmente hago con los equipos un desafío. Le digo, muchachos, necesitamos ideas para poder trabajar menos. O sea, te explico la alegría que les puede dar a todos. Oye, qué buena onda, este compadre sí que me gustó. Entonces, pero como a mí me contratan los jefes, no es tan simple. Entonces, pero el trabajar menos significa cómo vamos a optimizar más y vamos a priorizar mejor. Porque no es cómo voy a trabajar 2 horas menos al día, cómo voy a ser más eficiente y posibilitarme trabajar menos. De eso se trata. Y eso es lo que buscamos cuando hacemos agilidad. Olvidarnos de la microgestión. Scrum es anti-microgestión, es autodesarrollo de las competencias personales. Muchos de los jefes que hacían microgestión se han encontrado en estos meses horriblemente mal, porque perdieron su forma de gestionar, porque la tecnología no nos permite hacer microgestión, el teletrabajo no permite la microgestión. Y si la haces, tienes un equipo que está hasta acá, ese personaje que a 5 minutos me está mandando un WhatsApp de ¿cómo hemos avanzado? Mándame el avance. O sea, vamos, no se puede. Si no puedes interrumpir todo el día a la gente que está trabajando y tienes que ser capaz más bien de enfocarte en generarles capacidades y no controles. Se trata de construir, es una palabra nueva, lo podemos traducir como construir equipos autónomos, muchachos. Yo soy responsable de lo que tengo que hacer. Mi jefe me dice que el cómo lo tengo que hacer yo. Sí, los jefes hoy día tienen que contratar especialistas en cada uno de los cargos que son mejores que ellos para cada uno de los puntos. Oye, es que yo soy ingeniero informático, yo soy analista de datos. Perfecto, eso es lo tuyo. Y si yo soy tu jefe, no necesito saber más que tú. Necesito poder entender tu idioma y punto. Porque cuando yo necesite algo que requiera tus capacidades, te lo voy a ver, oye, necesito tal cosa. Ya, no hay un problema. Esencialmente, cuando hablamos de agilidad, cuando hablamos de construcción de equipos, se trata de aprender a no perdernos en lo que no es de valor. ¿Y qué es lo que es valor en la empresa? Toda aquella cosa o actividad que le agregue valor al cliente. Es eso. Que el cliente diga, sí, estoy mejor con esto. Y muchas veces, tal como decía Felipe, esto no pasa por preguntarle al cliente. Pasa por entenderlo mejor que lo que él se entiende. Y ahí es donde la analítica entra. Entonces, ¿por qué hicimos esta unión? Porque la analítica nos va a permitir construir el objetivo de la agilidad. Pero si no somos capaces de tener una mentalidad ágil, vamos a ponerle cortapisas a la analítica. No vamos a permitir que avance y evolucione como debería hacerlo. Porque el problema está desde el desarrollo nuestro, desde el desarrollo de las personas. Tener solamente números no nos va a permitir mejorar. Tener números y equipos comprometidos con el cliente, comprometidos con su resultado, créanme que hace la diferencia. Muchas gracias, quedamos disponibles para preguntas, comentarios, inquietudes, temores. Y los esperamos el martes. Martes, ¿por qué? Porque empezamos la certificación. Ya, perdón, me callo, Gerson. Después me retan.
Gerson, está en silencio. Sí, perdonen. Déjenme presentarles, ¿cierto? Ok, entonces vamos a ver una parte importante y bien relevante, que es la sección de preguntas y respuestas, en donde aprovechamos tanto a Felipe como a Cristian para que ustedes puedan interactuar con ellos a través de estas preguntas y respuestas. Ya hay un par, de hecho hay 3, que hay una parte en el chat, ¿no es cierto?, que la hizo Carlos, Mario, Susana, ¿no es cierto? Y hay otras que se incorporan ahí. La idea es que vamos a empezar a interactuar, pero me tienen que dar un tiempo para poder ordenar y también ordenar con Felipe, ¿no es cierto?, esas preguntas y respuestas. Entonces, para ello, vamos a, que es la sección que viene ahí, ¿no es cierto?, vamos a lanzar una pequeña encuestita para ver si ustedes están ahí anuentes a nuestra certificación internacional de Scrum Analytics, ¿sí? Esta certificación, como ya les decía, es inédita, no existe a nivel global, es única, y como trataron de explicar Cristian y Felipe de muy buena forma, une lo que sería la metodología ágil, ¿no es cierto?, con analítica, algo que no es fácil. Esto empieza el martes 29 de septiembre, ¿no es cierto?, y me gustaría a ustedes dejarlos invitados a una sesión informativa que la vamos a tener mañana, ¿sí? Mañana, en donde vamos a contestar súper específicamente de qué se trata, cuáles son los horarios, cómo se van a conectar, si es online, qué es lo que significa que sea online, cuáles las materias que se van a ir tratando, o sea, un aspecto súper específico por parte de la certificación, y justamente nos van a acompañar ahí Cristian y Felipe para poder despejar todas las dudas que probablemente ustedes tuvieran. Entonces, me gustaría lanzar una pequeña encuestita para que ustedes me contestarán, ¿no es cierto?, sobre el interés. Voy a lanzar esta votación, tal como lancé la votación de las áreas. Esta es una votación para ver el interés por parte de ustedes, ¿no es cierto?, y que tomamos contactos y los invitemos entonces a esta sesión. Vamos a ir mientras, ¿no es cierto?, mientras la votación se está lanzada, que ya la están contestando, y le agradezco mucho, por favor, contéstenla. Vamos a ir tomando entonces en la sección de QA, ojalá en la sección de QA, porque si la hacen en el chat es más difícil poder priorizar ahí. Esto es muy democrático, porque el primero que llega en la sección de QA, el primero que se va a leer, ¿no? Me encanta esa democracia digital. Entonces la idea es que no lo hagan en el chat, porque si no, como que se pierden estos temas. Ojalá lo hagan en el espacio de QA. Pero hay una pregunta que creo que ahí ya la vayan reflexionando tanto Cristian como Felipe, del chat, ¿ya? La única que voy a sacar del chat. Que la dice Carlos, porque me parece interesante. Mi padre es abogado, entonces hay una pregunta en honor a mi padre, ¿ya? Te dice, buenos días, soy abogado. ¿Cómo consideran que esta era de Big Data afecta a mi gremio y a la cultura? ¿Cómo desde mi profesión debe adaptarse a estos cambios, ¿no? Contestémoslo desde la perspectiva, yo voy a agrandar un poquitito la pregunta, desde la perspectiva también de infraestructura Big Data, pero también desde la perspectiva de la agilidad, ¿sí? Porque siento que también, como Cristian es experto en ver gremios, ¿no es cierto?, y enfocarlo y darle más agilidad, me gustaría también como que nos indicara cómo afecta esto a las distintas profesiones, en específico, por ejemplo, el tema de leyes y abogados, ¿cierto? Súper. Entonces, Carlos, te cuento. Se puede. O sea, primero, más que se puede, se debe hacer. Hace 2 años, 3 años ya, un amigo me llamó por teléfono y me dice, Cristian, necesito que haga una charla de transformación digital y agilidad. Le dije, ya, ok, eso yo lo sé hacer, no hay problema. ¿Para quién? Para un banco. Bien, pero el banco más tradicional de Chile. Ya también puedo. ¿Y para qué área? Auditoría. Juro que, no, ya me está iglesiando, ¿dónde está la cámara? Sí, auditoría ágil. Sí, se podrá. Mira, yo creo que se puede, vamos a verlo, voy a revisar, déjame averiguar. Hay poco y empezamos diciendo, ¿sabes qué? No tiene por qué no ser. ¿Por qué podría un área no ser ágil? Cuando tú entiendes las bases de la agilidad, ¿por qué podría una área, una persona, una industria no estar preocupada de su cliente
no estar preocupado de tener un equipo que sea más eficiente, no estar preocupado de desarrollar a sus personas y a la gente que está dentro. Entonces, el problema pasa en que tenemos que cambiar el mindset, lo que conversamos recién. Y hay profesiones que tienen un mindset más duro, digámoslo de esa manera, que les va a costar más adaptarse al cambio. Por otro lado, en el tema de los abogados hay un tema que es real, y es que las leyes suelen ser la última institución social en cambiar. Y por lo tanto, el abogado tiene poca solicitud de cambio. Entonces, muy complejo el escenario que se encuentran. Yo he trabajado con 2 empresas de abogados y el conflicto que tienen es, mira, tengo un cliente que quiere que funcione así, pero tengo una ley que me restringe a esto. Ajá. ¿Se puede? Sí, el desafío que hemos tomado nosotros, lo hacemos, es, bueno, la ley es la que va a definir lo que puedes y no, pero fuera de eso tienes que ser lo más ágil posible y eso sí se puede hacer. Perfecto, Cristian. Claro, no, déjame complementar ahí. Sí, claro, lo que pasa es que yo te diría que el lenguaje de los abogados es particularmente estandarizable. Por lo tanto, en metodologías de analítica de datos, incluso durante la certificación, nosotros vemos un caso de cómo los contratos de abogados están siendo automatizados y escritos por máquinas. Sí, tech mining. Entonces, claro, con text mining. Entonces, yo te diría que particularmente el rubro del abogado es de los que más va a cambiar, es que de lo que más está cambiando en términos de la tecnología. Lo que sucede hoy en día es que como el lenguaje de los abogados es estandarizable, quiere decir que una palabra tiene en general una acepción solamente en el lenguaje de los abogados, por eso que decimos que los abogados solamente se entienden con abogados, porque esa palabra tiene solamente una acepción. Entonces la máquina es mucho más fácil que la máquina interprete lo que dicen los contratos y hasta sea capaz de escribirlos. Esto es algo que está haciendo la última innovación, entonces yo te diría que el ámbito de los abogados es el que más va a cambiar, yo creo. De acuerdo. Realmente el lado estandarizado y lo que vamos a requerir son abogados creativos. Por fin. Perfecto, Felipe. Ya, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Les voy a pedir, perdonen que les pida esto, que sean ágiles en sus respuestas. Por favor, Cristian y Felipe, porque nos faltan pequeños minutitos. Perdonen. Perdonen por ponerle presión. Está bien, está bien. Miren, Mario. Sí, es que voy a tratar de que pasemos a la mayor cantidad de preguntas, ¿ya? Mario, ¿podrían por favor hablar sobre el alcance de la transformación digital? Ya que muchos, incluidos gerentes y hasta CEO, siguen pensando que la transformación digital se trata solamente de tener reuniones por Zoom y por Teams. Lo dijiste un poco, Cristo, ¿no? Así es. Versión corta, Mario. Transformación digital es un cambio en la forma de pensar que responde a los cambios que la digitalización ha traído, pero es un cambio, una forma de pensar que se debe traspasar a un cambio en la forma de hacer. Definitivamente tienes toda la razón. Tener una reunión por Zoom, por Teams, no es transformarse digitalmente. Es pensar de otra manera. No, y también el transformarse digitalmente es, además de lo que dijo Cristian, de la forma de ser, es darle un rol central a los datos. Es como los datos me permiten centrarme en el cliente y aumentar mi eficiencia operativa. Entonces yo soy capaz de, como dice Cristian, de unir el ser con una analítica, poniendo a los datos en el centro y al cliente en el centro y de esa manera acercarme a él y ser más competitivo en una economía digital. De acuerdo, Felipe. Gracias, Cristian. Ya. Susana, ¿qué tan importante es la existencia de las personas que se dedican a recopilar información, a interpretar datos para generar base de datos de conocimiento? Es decir, ¿es necesario que existan? ¿Es necesario que una empresa invierta en personal experto? Claro, pero mira, esa es una de las cosas más profundas que vemos durante la certificación, que es cómo construir equipos analíticos. Y esto utilizando la metodología Scrum. Obviamente que hoy en día lo que se necesita para esto es que parte de tu equipo sea un cientista de datos, sean ingenieros de datos, pero también tú vas a requerir dentro de tu equipo psicólogos para interpretar datos, economistas que sean capaces de entender cuando los datos están relacionados con economía. Lo importante es construir una cultura ágil basada en datos. Ese es el desafío y qué perfiles necesitas para construir esos equipos, algo que vemos durante la certificación. Perfecto. Voy a la siguiente. Si es que Cristian no cree.
Voy a la siguiente. Carlos dice, Carlos García, ¿cómo se puede empezar un nuevo proyecto con la metodología? Ya que solo se hace énfasis en solo implementar en algo ya hecho. O sea, Carlos, lo mejor que te puede pasar es empezar un nuevo proyecto con una metodología nueva. ¿Qué es lo que Claro, hay que no, hacer? ¿Qué es lo que dale. hay que hacer? Yo diría que acá, súper concreto. Esto es semejante a aprender a andar en bicicleta. Cuando uno aprende a andar en bicicleta, cuando le enseña a los niños, tiene dos posibilidades. Le pasan la bicicleta y anda, y se va a sacar, se va a caer varias veces, hasta que quizás pueda que diga, ¿sabes qué, papá? No me gusta andar en bicicleta, no, esto no era lo que yo pensaba. O el plan B, le pasas una bicicleta con ruedas auxiliares para que el niño se caiga menos. ¿Cómo hacemos para implementar el proyecto? Primero, necesitas aprender. Segundo, necesitas alguien que te acompañe. Si no tienes compañía, si no tienes alguien que realmente entienda de agilidad y de la metodología que estás llevando adelante, el problema que vas a tener es que te vas a caer más veces. Lo puedes hacer, pero te vas a caer más veces, y si te caes más veces puede que en algún momento digas, no, esto no era. Eh, la metodología funciona perfecto en equipos que están empezando. No, y Perfecto. clarificarte que la metodología de trabajo que hacemos durante el curso es con tutorías, que eso te lo podemos responder mañana, que es que los participantes entran con un proyecto real de o transformar su empresa o empezar una nueva basada en una analítica de datos ágil. Es parte de la metodología de trabajo que hacemos durante la certificación. Buenísimo. Para Diego Marín, que nos pide la grabación, va a estar disponible dentro de una página web, pero también te va a llegar un correo, Diego, ¿sí? Así que te va a llegar un correo, Diego, donde te va a dar espacio a eso. Marilisa González, el éxito de Scrum es la colaboración y trabajo en equipo. ¿Qué recomiendan en caso un miembro clave no tiene la actitud requerida? Wow, importante, ¿no? O sea, hay varios pasos a seguir. Lo primero es intervención del Scrum Master con esa persona. Lo segundo que yo siempre recomiendo es conversemos un poquitito, hagamos un par de sesiones de coaching. Lo tercero es que el mismo equipo en las retrospectivas debiera ser capaz de decirle a ese miembro que está mal. Los equipos que empiezan a funcionar bien con buenos Scrum Master, esencialmente, no te lo voy a decir, sí te lo voy a decir duramente, terminan echando a las personas que no son parte del equipo o que no están aportando al equipo. Y las terminan echando el equipo. O estás con nosotros o no nos estás aportando y nos estás quitando capacidad. Se puede, se puede. La última opción, te diría, siempre es pensemos en sacarlo. Lo primero es tratar de conversar con él, explicarle bien, pero para eso necesita alguien que sepa hacerlo. Los coaches, te diría que hemos desarrollado la capacidad de trabajar con estas personas y en algunos casos, en la mayoría, funciona. Perfecto. La última pregunta de la noche, ¿ya? Porque como siempre queremos terminar puntual, por ustedes también. Hugo Cárdenas, ¿ya? Buenas tardes. ¿Cómo hacer esta es bien importante la pregunta. ¿Cómo hacer esta analítica cuando no existen estos datos? Pongo el ejemplo, la industria del turismo y su resurgimiento luego de este periodo de pandemia. ¿Y cómo crear este mindset de las organizaciones? ¿Existen pasos, actividades u otros para esto? Ya, yo decirte que en el término de la analítica de datos, no te imaginas la cantidad de estudiantes que tenemos que vienen del sector turismo y que se enfocan en una nueva estrategia de captura, procesamiento, análisis, visualización, storytelling de datos en base al turismo. O sea, a mí lo que nosotros, bueno, somos unos apasionados de cómo nacen las nuevas industrias y cómo este cambio del coronavirus está requiriendo en este caso un cambio profundo del turismo en torno a los datos y en torno a cómo la industria turística ya tiene que salir de esa mirada más antigua, muchas veces. Y piensa hoy en día en cómo, por ejemplo, yo antes del coronavirus viajaba mucho, yo llegaba a un lugar y automáticamente llegaba a mi teléfono una oferta de 5 hoteles y 5 cosas que hacer en esa ciudad. Eso es analítica de datos pura, en el cual ellos saben, van registrando la manera en que yo me voy moviendo y van llegando ofertas a los lugares en el momento y en el lugar adecuado. Y esa es una empresa que funciona de manera ágil en torno a analítica de datos, acercándose al cliente en tiempo real. Sí, en ese sentido a mí me gusta mucho el caso de IKEA, no sé si lo conocen, IKEA, ¿sí? Una empresa sueca que justamente hace ese tipo de levantamiento de información y que está también dedicado un poquitito como a match con el turismo. Lo que dice Felipe es muy cierto, hay que tomar información externa. Ya, chicos, entonces, Un solo quedan comentario para demasiadas Hugo. preguntas. Ah, sí, Cristian, dale, dale, dale. Hugo, sí, hay metodologías, hay pasos, está establecido, se puede hacer.
Lo que pasa es que cuando hablamos de personas, por lo menos las metodologías no funcionan siempre linealmente, sino que hay que saber volver cuando es necesario. Pero hay un montón de preguntas, las vemos mañana, supongo. Sí, sí, no, lo que pasa es que las estuve contando, son más de 20 preguntas que quedan ahí como en el... Los quiero dejar invitados. Si tienen mucho interés, chicos, por favor, los dejo invitados para mañana. Hay una sesión informativa que nos vamos a dedicar, les prometo, media hora a contestar preguntas, ¿ya? Les prometo eso. Oye, Gerson, una pregunta solamente. Felipe, cuéntame. En la encuesta de datos también se registró los que querían participar en la encuesta informativa de mañana, Sí, ¿no? exactamente. Sí, Perfecto. Resaltar que si se escriben ahí, sí. mañana está, en todo caso, en mañana a la misma hora. De todas formas, igual les vamos a mandar información a todos, Felipe. Así que no te preocupes. Dale, pero sí, los dejamos invitados para la sesión informativa de mañana, en donde vamos a tener mucho más espacio para poder hacer preguntas y respuestas y que siéntanse ahí libres de participar. ¿De acuerdo? Perdonen por no incorporar algunas preguntas que hicieron, disculpen por eso, pero el tiempo siempre es como muy corto y Felipe se lo roba completo. No, mentira, mentira. ¿No es cierto, Cristian? Bueno, quiero agradecerle. A la mitad, pero bueno, en fin. Bueno, quiero agradecerles, Cristian, te quiero agradecer un montón por la participación, por tu presentación, por todo lo que nos entregas como conocimiento. Sé lo que es elaborar una presentación y que tenga un contenido como tú lo entregas. Así que mucho esfuerzo por parte tuya. Y Felipe, muchísimas gracias también por todo el esfuerzo que están haciendo. Muchas gracias. Alto, no. Sí, Cristian, dale. Tengo que responder esto. Juan Dale. Carlos, ¿el Scrum Master es un gerente? Respuesta súper corta, no. Sí, súper. Conversémoslo mañana. Sí, exacto. Que estén muy bien. Muchas gracias. Los esperamos mañana, chicos. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos.